práctica con la tutoría 5, en donde se trabajan pruebas de hipótesis con chi cuadrado y análisis de varianza. Ok, en la primera parte vamos a analizar lo que son las pruebas de bondad y ajuste y pruebas de independencia. Entonces, es importante pues entender que una prueba de bondad y ajuste es para determinar si una población tiene una distribución teórica específica, y esta prueba se basa en un nivel de ajuste que existe entre la frecuencia de ocurrencia de las observaciones de una muestra que vamos a estar tomando y las frecuencias esperadas que se obtienen a partir de la distribución hipotética. O sea, básicamente una prueba de bondad de ajuste lo que me dice es, yo creo que estos datos se ajustan a cierta distribución, qué sé yo, a una binomial, a una normal, y me va a ayudar a comprobar si esa hipótesis es real. O sea, si de verdad esos datos se ajustan a ese tipo de distribución. Entonces, vamos a estar trabajando con el chi cuadrado, que básicamente se va a calcular de esta forma, va a ser la sumatoria de 1 hasta acá de de la frecuencia observada para cada iésima celda menos la frecuencia esperada para cada iésima celda, y esa diferencia al cuadrado sobre pues la frecuencia esperada. Y este valor que vamos a estar obteniendo es el valor de una variable aleatoria cuya distribución muestral se aproxima muy de cerca a la distribución de chi cuadrado con k-1 grados de libertad. Entonces, tenemos aquí varios detalles importantes. Si las frecuencias observadas se acercan a las frecuencias esperadas correspondientes, el valor de chi cuadrado será pequeño, lo que nos va a indicar un buen ajuste. Si las frecuencias observadas difieren de manera considerable de las frecuencias esperadas, el valor de chi cuadrado será grande. Y un buen ajuste conduce a la aceptación de la hipótesis nula, que, como dijimos, es suponer que los datos se distribuyen de cierta forma, o con base en una distribución. Y luego la región crítica caerá en la cola derecha de la distribución chi cuadrada. O sea, yo voy a rechazar la hipótesis nula si el estadístico chi cuadrado me da mayor al valor que vamos a estar obteniendo en la tabla, dependiendo de lo que vamos a, dependiendo del nivel de confianza con el cual vamos a estar trabajando. Y una nota importante es que el criterio de decisión que aquí se describe no se debe utilizar a menos de que cada una de las frecuencias esperadas sea por lo menos igual a 5. Por eso es que un ejemplo del libro toma mucho eso en cuenta y hacen un ejemplo donde en el procedimiento se ve qué pasa si las frecuencias esperadas son menores a 5. Que yo lo que hago es agruparlas, ¿verdad? Y si yo tenía, qué sé yo, una que era una y otra que tenía 3 y otra con 4, entonces yo las agrupo y las tomo como una sola categoría, por decirlo así. Ahora tenemos aquí los pasos que vamos a ir a efectuar para realizar la prueba de ajuste y bondad. Entonces, el primer paso siempre es plantear la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula va a ser que los datos se ajustan a la distribución teórica, y la alternativa que los datos no se ajustan a esa distribución teórica. El paso 2 es determinar las frecuencias observadas, y nada más aquí se recuerda que se unen las clases si estas tienen valores menores que 5. Luego, paso 3, se calculan las frecuencias esperadas. Luego, paso 4, se calcula el estadístico de prueba, ¿verdad?, con la formulita dada. Paso 5, se considera el nivel de significancia. El paso 6, los grados de libertad, los cuales están dados por k-1, en donde k es el número de categorías. Paso 7, determinar la región de rechazo a partir del estadístico, con los k-1 grados de libertad. Y paso 8, pues ya decidir si se rechaza o no. Nula al determinar la ubicación del valor calculado del estadístico de prueba con base en la región de rechazo, y ahí ya daríamos la conclusión.
Y entonces vamos a iniciar con este ejercicio 1. Dice, un supervisor de un área educativa investiga el cumplimiento de 4 normas específicas en el reglamento de evaluación. Se establece una probabilidad igual de que cumpla o no con cualquiera de las normas. El supervisor desea probar con un nivel de significancia de 5% si la muestra proviene de una distribución binomial. Se toma como una muestra aleatoria simple 200 grupos de la región educativa, los cuales evidencian los siguientes resultados. Tenemos 18 grupos que no incumplen ninguna norma. Tenemos 51 grupos que incumplen una norma, 70 que incumplen 2, 42 que incumplen 3 y 19 que incumplen 4 normas. Entonces, vamos a ver. Yo monté ya un poquito el cuadro, cómo vamos a estar trabajando para avanzar un poquito más rápido, porque si no se nos va toda la tutoría. Yo luego este Excel, lógicamente, se los voy a pasar. Vamos a ver, ejercicio 1. Ok, entonces, las hipótesis nulas, bueno, la hipótesis nula, en este caso, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que quiere probar el supervisor? El cumplimiento de 4 normas. Ajá, pero lo que quiere ver es que ese cumplimiento de las normas sigue una distribución binomial. Recuerden que bondad y ajuste siempre es para determinar si los datos se ajustan o no a un tipo de distribución. Y que en este caso le está suponiendo que es binomial. Entonces, esa va a ser mi hipótesis nula. Vamos a escribirla por aquí. Que los datos se ajustan a una distribución binomial. Entonces, la hipótesis alternativa, ¿cuál sería? Que no se ajusta a la distribución binomial. Exactamente. Entonces, listo. Ya tenemos eso. ¿Cuál era el n con el que vamos a trabajar? Según el enunciado. $200 grupos. ¿Y el nivel de significancia de una vez? Bueno, aquí está, ¿verdad? Que es 0.05. Y luego, ¿se acuerdan quién era acá? Pues pongámoslo aquí. Sería 199. No, el K se refería al número de categorías. Que en este caso vean que son 5. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí para acordarnos. Este otro aquí. Ok. Ahora ya tenemos el nivel de significancia y los grados de libertad, entonces van a ser K-1, que sería pues 4, ¿verdad? Listo, entonces ya tenemos esos primeros datos. Ahora sí, tal vez repasemos aquí los pasos que vamos a ir realizando. Voy a quitar esto de acá. Entonces, vean que ya planteamos la hipótesis, vamos con las frecuencias observadas. Las frecuencias observadas en este caso ya me las dan, ¿verdad? Ya las tengo acá, que eran los datos que me dieron. Luego seguiríamos entonces calculando las frecuencias esperadas.
Ok, entonces, las frecuencias esperadas aquí van a realizarse tomando en cuenta que yo tengo que la distribución es binomial. Entonces, para eso es que hice este primer cuadrito o columna que está acá de las probabilidades. Nosotros ocupamos calcular las probabilidades de que no se incumpla ninguna norma o que se incumpla solo uno, pero tomando en cuenta los datos. Entonces, en este caso, vean que vamos a tener que esto va a ser igual a el valor de una distribución binomial, ¿verdad? Porque estamos partiendo de ahí. Entonces, recuerden que esto se hacía con una distribución binomial, punto n, y ahora sí, el número de éxitos que queremos acá, pues es 0, ¿verdad? En mi x, punto y coma. El número de ensayos, aquí serían 4, ¿verdad? Luego, la probabilidad de éxito, según el enunciado, me decían que la probabilidad de cumplir o no cumplir la norma era la misma. Entonces va a ser un medio, 0,5, ¿sí? Ok, y va a ser no acumulada. Entonces voy a ponerle 0. ¿Todos claros con esta? Sí. Sí. Y bueno, voy a hacer lo mismo con las demás, solo que obviamente aquí el x es 1, en la otra el x es 2, en la otra el x es 3 y en la última el x es 4. Entonces ya tenemos las probabilidades y ahora sí, queremos ir a ver el valor esperado tomando en cuenta que ella es una distribución binomial. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad multiplicada por la cantidad de grupos, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí y lo voy a fijar para así poder arrastrarlo. Entonces, listo. Vean que ahí ya tenemos a nuestras frecuencias esperadas. Ahora aquí en esta parte, pues ya ese calculito, simplemente vamos a poner que esto es igual a la observada menos la esperada y al cuadrado. Y bajamos esos datos. Bueno, aquí voy a hacer una suma, ¿verdad? Para tener la suma de estos datos. Esta obviamente, ¿cuánto va a tener que dar esta columna? Eso tiene que dar 1. Porque es una variable aleatoria, ¿verdad? Entonces todas tienen que dar 1. Aquí tenemos pues 200, ¿verdad? Y vamos a ver acá 162.5 y ahora sí vamos a venir a calcular este otro que simplemente va a ser igual a este valor entre este de acá. Y listo. Entonces desplazamos. Ay, ya no sé. Hago esto. Y ya tenemos ahí a estos valores. Y ahora sí, recuerden que el chi cuadrado es la sumatoria de estos valores. Bueno, el estadístico como tal. Entonces esto va a ser igual pues a la suma de estos valores de acá. Y nos da 7.43. Entonces vean que ya tenemos a nuestro estadístico. Ahora lo que seguiría es ir a calcular. Bueno, ya consideramos el nivel de significancia que era 0.05. Los grados de libertad, que ya tenemos que son 4, y ahora sí determinar la región de rechazo, ¿verdad? Tomando en cuenta esos datos. Entonces vamos a verlo aquí. Vean que estamos trabajando con el chi cuadrado de 0,05, que en este caso, si ustedes ven, yo ya puse la tablita aquí.
Si tenemos 4 grados de libertad en 0.05, ¿cuánto va a valer? Nuestro valor crítico. $0.05 y 4, ¿verdad? Este de acá. 9.488. Exactamente. Entonces, ese es el que ocupamos. Ahora, entonces, ¿cuál es mayor? ¿El estimado o el crítico? El crítico. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Vamos a rechazar o no vamos a rechazar? Caería en zona de rechazo. No, lo contrario. No, cae en zona de no rechazo, correcto. Ajá, porque es el área a la derecha, ¿verdad? Y él efectivamente está en la derecha, el que tenemos. Entonces, pues no se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula. Y por lo tanto, vamos a tener que la conclusión, ¿cuál sería? ¿Los datos se comportan o no como una distribución binomial? Los datos sí se ajustan a una distribución binomial. Exacto. Los datos obtenidos, ¿verdad? Se ajustan a una distribución binomial. Y listo. Entonces, vean que ya con esto obtuvimos lo que queríamos. Entonces, siempre va a ser algo de esta forma, ¿verdad? Yo sospecho que los datos que estoy observando se comportan con cierta distribución, bueno, como cierta distribución, y lo que hago es ir a verificar con esta prueba si eso es cierto o si no es cierto. ¿Estamos claros con este? Sí. Ok. Ahora vamos con una prueba de independencia de datos categóricos. El procedimiento de prueba de chi cuadrada también se puede usar para probar la hipótesis de independencia de dos variables de clasificación. Una tabla de contingencias con R reglones o filas y C columnas se denomina tabla R por C. Los totales de reglones y columnas en la tabla se van a denominar frecuencias marginales. Entonces, aquí cabe resaltar que la frecuencia esperada se calcula como el total de la columna por el total de la fila entre el total, ¿verdad? Y los grados de libertad va a ser tomar el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Si vamos a trabajar con una tabla de contingencias de tamaño 2×2, donde solo tenemos un grado de libertad, se aplica una corrección llamada correlación de Yates para continuidad. Entonces, la fórmula corregida en ese caso va a tener esta forma. El chi cuadrado corregido va a ser tomar ya no solo la diferencia de las frecuencias observadas menos las esperadas, sino que esa diferencia en valor absoluto menos nuestro factor de corrección de 0.5 y todo al cuadrado. Y ya esto se mantiene, ¿verdad? Que es sobre las frecuencias esperadas. Profesora, una consulta. Eso es solamente, exclusivamente cuando tenemos un grado de libertad nada más. Sí, correcto. Solo en ese caso. Solamente en ese caso. Ya en el resto sí lo hacemos con la otra. Correcto. Con la corriente, ¿verdad? Ok, bueno. Sí.
Y una nota importante, con gusto, si las frecuencias de las celdas esperadas son grandes, los resultados corregidos y sin corrección son casi iguales. Pero si las frecuencias esperadas están entre 5 y 10, se debe aplicar la corrección. Para frecuencias esperadas menores que 5, se debe utilizar la prueba exacta de feature earning, que esa, pues, no la vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle, ¿verdad? Que ya cuando se está trabajando con frecuencias esperadas muy grandes, en realidad los resultados, pero igual puede ser que varíen, ¿verdad? Un poquito. Pero sí, esta lo vamos a usar solo para el caso 2x2. Suponga que cualitativas, X y Y, que son atributos. Y bueno, tenemos X1, X2 hasta un X sub M y los Y sub 1, Y sub 2 hasta un Y sub P. Se toma una muestra de tamaño N y se construye la tabla de contingencia con la frecuencia observada O sub IJ de los individuos de la muestra que tienen los atributos X sub I y Y sub I, donde S por X sub I es el total de individuos observados que posee el atributo X sub I, y S por Y sub I es el total de individuos observados que poseen el atributo Y sub I. Entonces, por aquí se denota esta tabla, ¿verdad? Ven que aquí están todos los elementos observados y tomando en cuenta el atributo. Y aquí están los respectivos totales, como se dijo. Para los de X se van a anotar como S por X sub I y los de Y como S de Y sub I. Note que los S por X sub I es la frecuencia con que se observó el atributo X sub I en la muestra. Por lo tanto, la probabilidad de que X tome el valor de X sub I se aproxima con la proporción observada. Sería este valor sobre N. ¿Verdad? Luego, similarmente, la probabilidad de que un elemento Y sea, bueno, que un elemento tenga el atributo Y sub J en específico va a ser aproximadamente el total de los que tienen ese atributo sobre N. Y entonces, si yo ya quiero la probabilidad de que un elemento tenga el atributo X sub I y el atributo Y sub I, eso se va a aproximar como el O sub IJ sobre N. Y se quiere contrastar la prueba de hipótesis de la siguiente forma, que X y Y son independientes y la alternativa sería que X y Y no son independientes. Entonces, suponga que la probabilidad esperada real de observar los atributos X sub I y Y sub I en un grupo de N individuos va a estar dada por B sub IJ sobre N, donde el B sub IJ es la frecuencia real de que los individuos con los atributos X sub I y Y sub I. También note que la O sub IJ es una estimación de B sub IJ, dada por el estadístico que se denotará por U mayúscula IJ, el cual brinda la frecuencia observada de individuos que tienen los atributos solicitados, ¿verdad?, en muestras de tamaños N. Por otro lado, bajo la hipótesis nula, se tiene que la probabilidad de que un elemento tenga los dos atributos va a ser, pues en este caso, las esperadas, ¿verdad? La frecuencia esperada sobre el N. Y por lo tanto, el aceptar que X y Y son independientes bajo la hipótesis nula, se tiene que las frecuencias esperadas sobre el total de N, que va a representar la probabilidad de tener esos dos atributos, va a ser igual a la probabilidad de que tenga solo uno por la probabilidad de que tenga solo el otro atributo, ¿verdad? Eso, pues en algún momento me imagino que estudiaron independencia, ¿verdad? Que simplemente esa reglita, que puedo separar el producto. Y entonces aquí obtenemos esta última igualdad, que la frecuencia esperada de individuos que poseen ambos atributos va a ser igual o aproximada como el producto de la suma total de los que tenían el atributo X y la suma total de los que tenían el atributo Y sobre el N.
Así, una prueba de independencia de las variables X y Y es una prueba de hipótesis en la cual la hipótesis nula va a determinar que ellas son independientes. O sea que vamos a tener que el B sub IJ es igual a la esperada para I desde un 1 hasta M y J de un 1 hasta P, que era lo que teníamos. Y la hipótesis nula cuando esto es mayor o igual que 5, va a estar dado el estadístico de esta forma. Va a ir a hacer sumar todos los elementos de B sub IJ menos las esperadas, ¿verdad? Todo el cuadrado sobre las esperadas. Y bueno, esto es muy importante con M-1 por P-1 grados de libertad, como se ha indicado el O sub 1, 1, O sub 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar al MP, son estimadores del B11 y así sucesivamente hasta llegar al BMP. Si en una muestra se obtienen las frecuencias observadas, O sub IJ y el valor del chi cuadrado observado está dado por esta forma y este es muy pequeño, entonces el O sub IJ, ¿verdad? O sea, las frecuencias observadas van a ser muy similares a las esperadas y por lo tanto pues habría independencia. El valor crítico va a estar dado por el de estadístico, ¿verdad? Que ya dijimos anteriormente, el cual se determina las restricciones de rechazo y de aceptación. Y básicamente, bueno, eso es como toda la explicación de lo que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer entonces un ejemplo para entenderlo mejor, porque yo sé que ese montón de notación ahí como que enreda un poquito. Entonces, ejercicio 2. Se desea estudiar la dependencia entre el padecimiento de una determinada enfermedad y el hábito de realizar ejercicio. Y para eso nuestra muestra va a ser de 360 individuos. Entonces, vean que aquí tenemos que para realizar ejercicio, padece o no padece. Y para los tipos de frecuencia en que practica uno el ejercicio, vamos a tener 3 categorías, que son practica frecuentemente, practica poco y no realiza ejercicio del todo. Aquí tenemos las frecuencias observadas y me piden que un nivel de significancia del 10%, existe evidencia de que la presencia o la ausencia de la enfermedad esté asociada al nivel de ejercicio que se practica. Entonces vean que como me están preguntando realmente si estas variables son o no independientes, yo me doy cuenta que tengo que realizar este tipo de pruebas. Entonces veamos. Ejercicio 2. Bueno, como ya lo dije, aquí tenemos que la hipótesis nula va a determinar o va a estar determinada por el padecimiento es independiente del nivel de ejercicio que se practica. Y por ende la alternativa es que sí van a estar asociadas, o sea que no son independientes. Luego el N es 360 y aquí está ya copiada la tablita, solo que vean que ya les puse los S, Y sub I y los SX sub I. Bueno, sub I, este era sub J. Y este va a ser el total que por ahí salía mencionado, ¿verdad? Obviamente estos son solo las sumas de las filas y las columnas, ¿verdad? Ok, entonces, lo que vamos a empezar a hacer es ir a calcular la tabla de frecuencias esperadas, ¿verdad? Porque de ahí va a salir nuestro estadístico. Entonces, para eso, la formulita lo que me decía era que tomara el total de la fila, el total de la columna y lo dividiera entre el total. No sé si se acuerdan de esa formulita, pero es la que estaba, vamos a ver. Ya se me perdió.
Bueno, yo sé que la leí. Ah, ya me acordé, estaba al inicio. Aquí está. Es el total por columna, total por fila entre el gran total. Entonces, para esta primera de acá, esto va a ser igual en A. Ok, en este caso, vean que ocupamos a este valor que es el total, pero entre este de acá. Y luego por, vamos con el otro, con el de la fila. 170. Entre, ajá, 360 otra vez. Y ahora sí, esta sería nuestro valor esperado, pero de un solo elemento, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Dividirlo entre el total, ¿no? Ajá, ya que lo dividí. Vean que aquí ya Sí. tengo, bueno, de hecho aquí como que me compliqué, ¿verdad? Porque podía haber hecho simplemente este por este entre este. Uy. Pero hay que multiplicarlo porque eso es solo el valor como tal, pero para un elemento. Pues recuerden que siempre hay que multiplicarlo por la cantidad de observaciones, que en este caso es 360, pero esto ya me dio raro. Yo creo que mejor lo dejo como estaba. O tal vez me faltó un lo paréntesis. está dividiendo entre 360 y lo multiplica entre 360. Ah, sí. Ahora aquí ya. Ujú. Sí, vamos a volver. Ya no sé qué se hizo. Profe, ¿usted puede como escribir la formulita para que no se me olvide cómo fue que lo hizo? Escribir la formulita. ¿Escribir la Sí, formulita dónde? como a la par, digamos, ¿qué es lo que está haciendo? Ok, vamos a ver. Me comí, esto era un entre. Lo voy a dejar como lo había hecho al inicio, más fácil. Y luego G, esta. Y luego esta entre esta. Ajá. Y por el total. Bueno, aquí vamos a ver recorte. Profesora, disculpe. Sí. Es que si yo hago así nada más el total de la fila por el total de la columna entre el total, tengo ese monto, que es lo que dice la fórmula. Pero no veo esa doble fracción que está usando usted ahí. Sí, vamos a ver. A lo mejor, a ver. ¿Qué se me hizo? Sí, porque usted dice que sería S por S, como que lo estoy dividiendo doble. Sí, correcto. Por eso es que le Sí. queda el número tan grande, porque Tal vez denominador es doble. Pensémoslo lógicamente, porque en realidad yo normalmente esto al final lo saco así como por análisis. Vean que esto realmente yo lo que quiero es la probabilidad de que sea, de que practica frecuentemente y que padece. Entonces simplemente yo lo que hago es de la probabilidad de que practique, ¿verdad? Frecuentemente, que va a ser 132 entre el total, ¿verdad? Esa es la probabilidad de que practique frecuentemente y luego por la probabilidad de que padezca una enfermedad, que obviamente va a ser el total entre ya el total. Y ya luego, ya al tener la probabilidad, pues lo multiplico por la cantidad. Bueno, tal vez mejor nada más uno lo piensa así, porque yo creo que esto ustedes ya se vio en estadística 1, ¿verdad? Es probabilidad básica, digamos. Sí,
Sí, sí, Y al así no final de nos cuentas, complicamos. la fórmula que nos estás presentando al principio es como una forma resumida, una fórmula resumida, pero Sí, realmente lo que estamos haciendo es lo que se está diciendo, cruzando las dos sí, probabilidades por el principio de multiplicación. sí, exactamente. Ujú. Tal vez ahí es que la forma en que lo dice el libro, porque esto lo estoy tomando del libro, ¿verdad? Y lo ponen así, pero sí, esto realmente mejor uno pensarlo, como ya lo sabemos hacer para no entrar en crisis ahí, confusión. Sí, sí está claro, entonces, ¿cómo quedaría entonces esta de acá? Por mí sí. Entonces, ayúdenme con esta, ¿cómo quedaría? Ok, vamos a ver. De la forma sencilla sería 132 multiplicado por 190 entre 360. O 132 entre 360 por 190 entre 360 multiplicado por 360, que sería lo mismo. Exactamente. Ajá. Y esta de acá. Y por 360. Sí, ahí es porque estamos como volviendo a multiplicar esto, ¿verdad? Pero bueno. Entonces aquí, esta otra, tal vez entonces hagámoslo de la otra forma. Ujú. Para Sería tener ahí las dos. 127 por 170 entre 360. Sería el G9. Ajá. Nada más. Cierra el A. Muy bien. Vamos a dejar ahí las dos para pues tenerlo bien claro, ¿verdad? Ujú. Ya tienen las dos posibilidades, ¿sí? No, que o sea, al final de cuentas es la misma, pero razonándola, realmente lo que estamos haciendo es eso, cruzando las dos probabilidades. Sí, correcto. Bueno, esta otra entonces, ¿qué sería? Igual 127 por 190 entre 360. Exactamente. Y bueno, ya está también por último. Ujú. El total de esa columna de no realiza 110 multiplicada por el total de padece 170 entre el total de las observaciones. Ay, me comí ahí. Un paréntesis. Tira un paréntesis, sí. Ujú. Y la última correspondería entonces al total de no realiza 110 multiplicado por el total de no padece 190 entre el total de las observaciones. Exactamente. Listo. Bueno, entonces ahí ya analizamos la formulita y bueno, como habían dicho ahí, vamos a pegarla aquí, ¿verdad? Para que es que ahí de dónde salió. Bueno, algo así. Bien. Ya tenemos entonces las esperadas. Ahora hay que llenar, pues, con la tabla de valores de estos para poder luego ir a calcular ya nuestro estadístico. Entonces, esta de acá, pues sería igual a la observada. Ah, sí. ¿Verdad? Bueno, y no he puesto nada aquí. ¿Qué es esto tan? Es que la borró, yo creo. Sería la... Se devuelve porque la borró. Ah, mira. Ajá. A ver. Es que no sé si ahí se 58. puede devolver. Ah, sí, la flechita. Ya. Ujú. Y aquí está yo cayendo un aguacero que casi no escucho nada. Ay, voy a intentar estar más cerca de la compu, a ver si se oye. No, es que no sé si Ah, yo me usted, oigo. el audio. Sí. Ah, no, sí, se oye bien. Ok. Ok, entonces aquí tendríamos al 58 menos a la respectiva frecuencia esperada, ¿verdad? Al cuadrado. Y eso sobre la esperada otra vez. Y tenemos este valor de acá.
Y bueno, para esto es el mismo cuento, ¿verdad? Es igual a la 74 menos esta de acá, a la 2, entre esta misma. Y vamos a ver si haciendo esto se nos corre. Funciona. Ok, listo. Ahí ya las tenemos, ¿verdad? Entonces, mira, y me quito aquí los cositos estos. Bueno, hasta ahí todos claros. Sí. Bien. Y ahora sí, recuerden que aquí el estadístico de prueba diera sumar a todo el mundo, ¿verdad? Donde lo que hacen es simplemente sumar a todos los términos que tenemos por acá. Y nos da 2.4196. Entonces ya calculamos a nuestro estadístico de prueba. Ahora vamos con el valor crítico, ¿verdad? Entonces recuerden que vamos a trabajar con un 10% de significancia, o sea, el alfa es 0,1. Luego el V iba a estar dado por la cantidad de categorías, ¿verdad? En este caso, para hacer ejercicio teníamos 3 menos 1, porque ese valor, ¿verdad? Menos 1. Y luego para hacer la enfermedad teníamos padece y no padece, que sería el 2 menos 1. Y bueno, eso nos da 1 por 2, que es 2 grados de libertad. Entonces, si tenemos nivel de significancia de 0,1 y 2 grados de libertad, ¿cuál va a ser mi valor crítico? 4.605. 4.605, exacto. 605, muy bien. Porque está aquí, ¿verdad? Sería este de acá, muy bien. Y entonces ahora sí, aquí ¿quién es mayor? ¿El estadístico de prueba o el crítico? El crítico. O sea, nos queda así, ¿verdad? Ajá. Voy a apuntarlos aquí para tenerlo bien claro, que es 2.4196 y eso que es menor, ¿verdad? Al 4.605. ¿Y eso qué significa? Que cae en zona de no rechazo. Exactamente. No se rechaza la hipótesis null. Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a concluir en este caso? Que la hipótesis nula era que son independientes. Si no se rechaza, entonces sería que no existe o existe evidencia para pensar que son independientes. Entonces vamos a poner, hay independencia, ¿verdad? Entre el padecimiento de la enfermedad y el nivel de ejercicio que se practica. Y listo. Entonces ya en este caso, pues, resolvimos lo que nos estaban solicitando. ¿Alguna pregunta con esta parte? No, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces esto lo que se analiza en lo que nos hacía falta el capítulo 10, porque ya anteriormente pues habíamos trabajado con el resto. Ahora brincamos al capítulo 13. Experimentos con un solo factor generales. Entonces, tenemos primero lo que es técnica del análisis de varianza. Vamos a tener que un problema de un solo factor es una inferencia de 2 o más muestras, lo cual también se le va a llamar niveles. A la cantidad de muestras se le va a llamar niveles, ¿verdad? Luego, el análisis de varianza, o también conocido como ANOVA,
Es un método estadístico que permite probar la significancia entre las diferencias entre más de 2 medias muestrales, es decir, se utiliza para probar las medias de la población. Mediante el análisis de varianza se hacen inferencias acerca de si varias muestras que se tomaron de poblaciones tienen la misma media. Eso es para lo que nos va a servir. Yo estaba grabando, ¿verdad? Creo que sí, se está grabando. Sí, creo que sí, sí. Entonces, en varias de las unidades anteriores se ha expresado que una muestra se selecciona de una población. El procedimiento para escoger una muestra se denomina diseño muestral. A las investigaciones en las cuales el investigador no produce los datos, sino que solo observa las características que existen, se les va a llamar estudios observacionales. Entonces, los modelos de diseño de experimentos son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si unos determinados factores influyen en una variable de interés. En caso de que así sea, se cuantifica dicha influencia. La metodología del diseño de experimentos se basa pues en la experimentación. Si se repite un experimento en condiciones indistinguibles, los resultados presentan cierta variabilidad. Si la experimentación se ejecuta en un laboratorio donde la mayoría de las causas de variabilidad están muy controladas, el error experimental será pequeño y habrá poca variación en los resultados del experimento. Pero si se experimenta en procesos industriales o administrativos, la varianza será considerable la mayoría de las veces. Entonces, una unidad experimental es el objeto en el que se toma una medición o mediciones. Un factor es una variable independiente cuyos valores son controlados y variados por quien experimenta con el objetivo de analizar su efecto, y un nivel es el escenario de intensidad de un factor. Un tratamiento va a ser una combinación específica de niveles de un factor. La respuesta es la variable que mide el experimentador, es decir, aquella de la cual se tiene interés de analizar su variabilidad en distintos escenarios. En términos generales, entonces, el análisis de varianza llamado ANOVA, pues es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Un método que permite probar la significancia de las diferencias entre más o 2 medias muestrales. Por lo que vamos a poder hacer inferencias acerca de si varias muestras se tomaron de poblaciones que tienen o no la misma media. En un análisis de varianza se divide la variación total de las mediciones de respuesta en partes que pueden atribuirse a varios factores de interés para el experimentador. Si el experimento se diseña adecuadamente, estas partes se implementarán para contestar preguntas sobre los efectos de los diversos factores en la respuesta de interés. Entonces, básicamente, en resumen, pues lo que se dice es que yo estoy trabajando con datos observados, pero ya a nivel administrativo o industrial, ya en la vida real, ¿verdad? Y lo que busco es determinar, pues, si las medias que yo estoy analizando, o observando más bien, vienen de poblaciones que tienen o no la misma media. Entonces, el mismo libro habla sobre la absorción del concreto, ¿verdad? De diferentes tipos de concretos. Muchas veces se hacen estudios con respecto a medicamentos. O sea, esto trae de una infinidad de aplicaciones, ¿verdad? Y bueno, esa parte era como conceptual. Ahora sí, análisis de varianza de un factor. Es un diseño completamente aleatorio, ANOVA, de un factor, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener K poblaciones que son seleccionadas con muestras aleatorias de tamaño N. Las K poblaciones diferentes se clasifican con base en un criterio único como tratamientos o grupos distintos. Entonces, es muy importante que tengamos dos supuestos, que las K poblaciones son independientes y que además se distribuyen de forma normal, con medias μ1, μ2 hasta μ sub K y varianza común sigma cuadrado. Esos supuestos son importantes. Entonces, el ANOVA tiene como objetivo analizar la relación entre una variable cuantitativa X y una cualitativa Y de K atributos. Cada atributo Y define una población dada por la variable cuantitativa.
Entonces, bueno, aquí está el X sub I, es una variable X restringida a un atributo I. Así se tienen K poblaciones, desde los X sub 1 hasta el X sub K, que van a ser los llamados tratamientos, que se suponen que son normales e independientes con varianzas similares y con medias poblacionales similares. Esa siempre va a ser como mi hipótesis nula, que yo estoy suponiendo que tienen medias poblacionales iguales. Porque el objetivo es, qué sé yo, que si yo estoy con varios fertilizantes, quiero probar que las medias son similares, ¿verdad? Qué sé yo, en la cantidad de... Bueno, en realidad no sé qué habría que probar en un fertilizante. Supongo que la efectividad, ¿verdad? Media. Luego se desea determinar si X no varía según el atributo de Y, es decir, si las poblaciones son equivalentes en todos los tratamientos son igualmente efectivos. O sea, en mi ejemplo, que los diferentes fertilizantes, fue lo que dije, son todos efectivos de la misma forma. Ok, para ello entonces plantean las hipótesis. La nula, que X no varía según el atributo Y, es decir, que todas las medidas son iguales de los diferentes tratamientos o fertilizantes o lo que sea que están analizando, y la nula, que sí van a variar. Y esto va a depender a menos que con que ya solo dos varían, ya se cae la hipótesis nula, ¿verdad? Ahora, la prueba de hipótesis ANOVA utiliza las siguientes medidas de dispersión. Entonces, vamos aquí a ver varias. El STC, que es la suma de cuadrados de las variaciones de las observaciones con respecto al promedio total observado. Esta medida indica cuán dispersos están los datos observados y también se denomina variación total. Entonces, tenemos esta por acá. Luego tenemos el SCT, que es la suma, la multiplicación de la cantidad de datos por el cuadrado de las variaciones de los promedios de cada tratamiento con respecto al promedio total observado. Esta nos va a indicar cuán dispersos están los promedios observados de cada tratamiento con respecto al promedio total. O sea, mide la variación intertratamientos. Luego el SCE es la suma del cuadrado de las variaciones de las observaciones del tratamiento I con respecto a su promedio. Esta medida indica los dispersos que están los datos observados dentro del tratamiento I. Y luego SCE, que es la suma de los SCE, que si este es pequeño, entonces cada uno de ellos es pequeño y las variaciones de los datos entre cada tratamiento también va a ser pequeño. O sea, esto va a medir la variación intratratamientos. Por lo anterior, para que las poblaciones sean similares según los datos muestrales, basta que el SCT sea pequeño y que el SCE grande. Y esto se logra si esta división o esta razón es pequeña. Y bueno, estas medidas se relacionan a partir de este teorema, que si yo sumo las primeras dos, voy a obtener la última, que es la STC. Y el teorema anterior significa que la variación intertratamientos más la variación intratratamientos, pues va a ser la variación total. Y bueno, esto viene por ahí en la página 511, para que sepan. Como se mencionó, para no rechazar la hipótesis nula, SCT debe ser pequeño y el SCE debe ser grande. Esto se debe a que según el teorema anterior, la variación total es explicada en su mayoría por el SCE, es decir, por la variación intratratamientos y no por tanto la intertratamientos, porque ese sería pequeño. Entonces, ¿cuán pequeño debe ser para no rechazar? Pues para medir el tamaño de este cociente se recurre a los conceptos de media cuadrada del tratamiento y el cuadrado medio del error, que se definen de esta manera. Vamos a tener al S sub 1 cuadrado, que va a estar dado por el SCT entre K menos 1, lo cual es la media cuadrática del tratamiento, también conocida como la varianza intertratamiento muestral. Y el S a la 2, que va a ser igual al SCE sobre K por N menos 1, que es el cuadrado medio del error.
Y bueno, esos conceptos luego me traen al siguiente teorema que se relaciona con el apartado razón F para probar la igualdad de las medias. Que este teoremita me dice que bajo la hipótesis nula y la notación anterior se tiene que el estadístico F, que está dado por esta fracción, también se puede calcular como n menos k sobre k menos 1, que es SSA sobre SSE. Sigue una distribución F con k menos 1 grados de libertad, que sería el V1, y el V2 n menos k grados de libertad. Luego, de acuerdo con lo anterior, suponga que a partir de una muestra se calcula el valor F observado, que sería ya con esta formulita, ya sea con el teorema o con las igualdades que vimos. Si este es pequeño, entonces se tendrá que las poblaciones son equivalentes. Así, aquí en la figura se muestran las regiones de aceptación y de rechazo para una prueba no. Y tenemos esto de acá. Considera el valor crítico que va a estar dado con la distribución F y la significancia, bueno, 1 menos la significancia, los grados de libertad, V1 y V2. Cabe aclarar que este resultado del uso de la distribución F en la prueba NOVA se comentó de manera superficial en el libro, ¿verdad? Y bueno, ahora, como les digo, esto estamos viendo cómo se hace a pata, por decirlo de alguna forma, pero obviamente ya hay programas en un montón de aplicaciones que lo resuelven sin nosotros tener que ver este montón de conceptos. Yo voy a hacer un ejemplo con esos conceptos, pero también lo vamos a hacer con ya Excel directo. Y en realidad a mí me interesa más que sepan utilizar el Excel para tirar el resultado directo y obtener ya la conclusión, porque en la vida real, si uno tiene que aplicar esto, obviamente es lo que va a hacer. No va a ir a hacer esto a pata, pero pues obviamente es importante saber el trasfondo. Entonces, se quiere determinar si la dosis de un medicamento específico influye en el tiempo de sueño de los clientes que lo consumen. Varios voluntarios se sometieron a la aplicación de 3 dosis. Tenemos la dosis baja, media y alta del medicamento. Luego se observó el número de minutos que durmieron de manera continua. Y bueno, aquí tenemos los datos. Entonces, básicamente, lo que me están solicitando es esto, ¿verdad? Determinar si la dosis influye o no en el tiempo de sueño. Así que vamos a ver. Inicio 3 por acá. Ok. Vamos a tomar al μ1, μ2 y μ3 como los tiempos promedio de sueño para cada una de las dosis respectivamente. Así que aquí, ¿quién sería nuestra hipótesis nula? Que no hay diferencias entre las medias. Ajá. Entonces vamos a ponerlo aquí incluso más específico para ir comprendiendo bien. Los tiempos no varían, ¿verdad? Según la dosis. Pero correcto, realmente eso significa que el μ1 voy a poner esto, pero ya se me perdió. Verlo aquí para usarlo. El μ1, vamos a ver qué se me hizo. Tiene que ser igual al μ2. Y eso a su vez es igual al μ3. Y por ende, ¿cuál sería entonces la alternativa? Que los tiempos sí varían según las dosis, o sea que existe alguna diferencia. O se puede decir que en al menos 2. Sí, exacto. Realmente ya con que 2 sean distintos ya es suficiente, ¿verdad? Entonces, tiempos varían según la dosis. Al menos 2 de las medias no son iguales.
Entonces ahí está. Ya tenemos nuestras hipótesis. Ahora, bueno, aquí tenemos el cuadrito, ¿verdad? Con la información que me daban. Y aquí entonces vamos a calcular los T sub I, que simplemente es una suma, pues, de los tratamientos, ¿verdad? Bueno, del tipo de dosis, que en este caso es baja. Aquí vamos a tener para la media. Y aquí vamos a tener para la alta. En este ejemplo es muy particular porque vean que la cantidad de los N son distintos, ¿verdad? Por eso fue que de hecho... Ajá. Ah, bueno, por eso es que en este incluye el 17, porque es un tamaño de muestra mayor, el de alta. Sí, exactamente. Okay. Sí, por eso agarré este casito, porque tal vez ahí ya uno, digamos que la teoría no especifica mucho eso, ¿verdad? Porque Sí, si no, ustedes leían... que uno siempre, ¿verdad? Trabaja como con el mismo tamaño de muestra y le sale con esto en el libro y uno, pero sí, ok, muchas gracias. Sí, lo ideal es como tener la muestra, pero al fin y al cabo en la vida real pasa todo, entonces vamos a tomar esto en cuenta. Y bueno, aquí entonces vean que lo tenemos de 4 datos, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo aquí como cuenta. Cuenta era cuenta. Sí, yo creo que sí era así. Estos datos, no era así. Contar era, seguramente, más bien. No cuenta. Contar. Ajá. Vamos a bajar. Y este lo vamos a estirar hasta aquí. Y bueno, aquí entonces vamos a tener el total, porque recuerden que por eso puse aquí la formulita, se ocupa, ¿verdad? En algún momento este va a ser el T, ya como tal, y este de acá, que es la suma de estos, va a ser el N mayúscula. Listo. Entonces ya aquí yo lo anoté para tener eso claro. Por cierto, aquí, ¿cuál es el K? O sea, el número de poblaciones que estamos tomando. 3. Exactamente, porque son la cantidad de dosis, ¿verdad? Muy bien. Aquí viene la parte interesante, que es de las formulitas que hay que seguir. Ok, aquí por eso fue que les escribí la fórmula para tenerlo ahí claro. Okay, y esto va a ser igual a, dice que tengo que tomar las y sub y j al cuadrado. Entonces esto realmente es, voy a tomar esta, y bueno, para no ponerme a ponerlos al cuadrado, la voy a poner así. Y tengo que empezar a sumar todas de esta forma, o sea, sus cuadrados. Entonces de aquí vamos, el cuadrado, más esta al cuadrado, más esta. Por eso les digo que esto ya llega al punto en que se hace absurdo. Imagínense uno teniendo una muestra de, o sea, de una gran cantidad de datos. Ya esto simplemente no tiene sentido resolverlo así, ¿verdad? Por eso es que obviamente ya viene programado. Ok, ya esas eran todas. Ahora sí, menos el t al cuadrado. Vamos a poner aquí el t al cuadrado, que el t recuerden que es este, ¿verdad? Y bueno, por ello mismo, porque está al cuadrado, y luego sobre el n. Entonces vamos a ver, dice que eso nos da 14.127. Ok, vamos con la siguiente formulita. Entonces, la siguiente fórmula lo que me dice es
tome los t al cuadrado, bueno, la sumatoria de los t al cuadrado menos el n. Y bueno, de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. Este por este entre su n. Luego más este por este entre su n. Más este por este entre su n. Y listo ahí. Vamos a ponerle un paréntesis aquí y aquí. Y a esa sumatoria hay que restarle el t cuadrado, que sería este de acá, ¿verdad? Por el mismo, entre el n mayúscula, que es este de acá. Y entonces eso nos da 9588. Y si se acuerdan, el teoremita me decía que si ya resto estos dos, pues obtengo el SEE, ¿verdad? El SCE. Y esto va a ser igual entonces a este valor menos este valor de acá. Listos. Entonces ya estamos con estos primeros tres. Ahora sí, ya teniendo esos, vamos a ir a calcular el F, pero recuerden que el F me daban estas fórmulas, esta o esta de acá. Pero entonces para eso ocupamos estos elementos. Vamos a ver, voy a hacer esto un poquito más grande. Así. Entonces aquí vamos a tener que esto es simplemente este valor de aquí entre el K menos 1, que K era 3. Sí, K menos... ¿Qué se me hizo? Y ahora vamos a calcular este otro. Que este otro va a ser igual a este valor de acá entre este valor de acá por este menos 1. Y ya tenemos entonces estos dos valorcitos para ya tranquilamente poder venir a calcular nuestro F observado, que por esta razón vamos a venir a hacer, ok, que esto es igual a 13 menos 3 por el de acá entre 3 menos 1 por este de acá. Y listo. Ya obtuvimos nuestro F observado, que es nuestro estadístico de prueba. Ahora sí, el otro valor importante es el valor crítico de la prueba, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tomar en cuenta que estamos en 1 menos alfa. Recuerden que el alfa para este ejercicio era 0,5. Mira, no lo puse en ningún lado, lo vamos a poner por acá. Vamos a darle a insertar. No era una ecuación. Sí. Igual a, y me decían 0.05, si mal no recuerdo. Bueno, si no me dicen, entonces vamos a tomar ese. Recuerden que es como el estándar. Y luego vean que el K-1
sería 2, ¿verdad? Y el n menos k sería, pues, 10. Y entonces, esto va a ser igual a, vamos a tal vez aquí agrandar esta tablita para que se vea. Ponerla por aquí. Ok, vean que estas tablas vienen, voy a agrandarlo aquí para que se vea bien. Vienen con un 0.05 y el libro también trae el 0.01. Son las tablas A.6. Vienen aquí los grados de libertad de V1 y los grados de libertad de V2 y toda la tabla pues corresponde en este caso al 0.05 y es de una sola cola, ¿verdad? Entonces, en este caso, vean que si trabajamos con 2 y 10, ¿cuál sería nuestro valor crítico? 4.10. Exactamente. 4.10. Es este que tenemos acá. Y ahora sí, listo, ¿verdad? Entonces, como estamos obteniendo aquí, mira, ya lo hice trampa, ya lo tenía, que nuestro valor observado es mayor a nuestro valor crítico de la prueba, y tal vez aquí pongamos siempre para recordar eso, que fue 10.563 menos 4.10. Bueno, no es menos, es el mayor resto. Entonces, ¿se encuentra en la región de rechazo o de no rechazo? De rechazo. Exactamente, porque está más para adelante, ¿verdad? El valor crítico es este, que era el 4.10, y de ese se nos fue lejísimos. En la colita queda. Exacto, y bastante en la colita, de hecho. Entonces, sí. Rechaza la hipótesis nula. ¿Eso qué quiere decir? Ya para el contexto de nuestro problema, que lo que estábamos era viendo a ver que los tiempos varían según la dosis. Que no podemos determinar que los tiempos no varían según la dosis utilizada, o que se podría decir como que en al menos, perdón, no, en que ninguna varía. O sea, es que esta interpretación es como medio complicada, ¿verdad? Porque se basa en que 2 varíen o que las 3 varíen. Vieras que a mí siempre se me ha confundido esto bastante. Sí, exacto. Es porque en esta prueba no se sabe qué pasó en específico, sino que lo que se sabe es que no hay evidencia suficiente, ¿verdad? De que los tiempos de sueño no varían según la dosis. Ya. Hay otra prueba, ¿verdad? Que me dice cuál es la que varía. Sí. Esa la vamos a ver en el curso. Pues es lo que les estoy diciendo, que ya que vamos a dejarla ahí. O sea, las voy a dejar como cultura general, pero sí, es lo que sigue. Es que el detalle es que ya esto empieza como a ser muy, muy específico, ¿verdad? Y entonces, o sea, es muy, muy bueno entenderlo y saber que existe, pero lamentablemente el libro no ayuda mucho. Entonces, y son como casos muy específicos los que se dan ahí. Entonces, sí, es que yo, por ejemplo, estuve, ¿verdad?, estudiando esto, y pues todo este montón de fórmulas que usted hizo aquí, ¿verdad?, que como dice usted, se vuelven como muy engorrosas, ¿verdad?, porque un numerito, algún cuadradito que se te olvide. Entonces, pues el Excel, ¿verdad?, nos facilita eso demasiado. Entonces, yo pienso que tal vez sí, como uno se ahorra todo esto con el Excel, entonces uno tal vez podría aplicar, digamos, si le interesa, ¿verdad?, como cultura general,
estas pruebas para saber cuál es la que varía. Pero Sí, exactamente. porque esto es como muy complicado. Sí, esto ya realmente para este tipo de curso, como les digo, lo que viene específicamente en el libro, que son las pruebas de Turkey, y bueno, las otras dos, realmente incluso conocidos medios de estadística no las ven. O sea, esto ya va como cuando uno está sacando una maestría y ya ahonda un poco más, pero ya estos temas se empiezan a hacer, como usted dice, muy engorrosos, muy complejos. Y obviamente es muy bueno pues conocer que todo eso se hace, pero ya hasta que uno empiece a introducirse y que de verdad esté haciendo estudios o que le interese este tema, ya ahí es donde uno se mete y profundiza y busca ver qué tipo de prueba sirve para cada cosa, ¿verdad? Uh-huh. Pero Además, siento que aquí mejor, perdón, mejor aprendemos cómo hacer los ANOVAs como tal y el Excel e interpretar los datos, y si a futuro ya ustedes en algún momento necesitan eso, pues al menos ya tienen las bases. y sabemos que existe, ¿verdad? Porque a veces Exacto. uno ni tiene la idea. Ujú. Pero, ¿verdad? Uno piensa que esos, ¿verdad? Son temas muy especializados y efectivamente, ahora bien, yo me imagino que existen programas de software estadístico que puede hacer esto y te puede llevar a más pruebas, pregunto. Sí, 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 exacto, digamos. Bueno, el libro lo trabaja con SQR, ¿verdad? También Uh-huh. están varios. En particular, también está R, ¿verdad? Yo sí he llevado ya cursos, pues, un poco más específicos con R, pero vean, o sea, esto es un tema increíble, porque ya llega el punto que cuando usted va a la vida real, a mí mis profesores me han dicho, olvídese de lo que usted estudió, de cuándo se rechaza y cuándo no. O sea, ya llega un punto en que usted el mismo conocimiento y con la experiencia va a tener que tomar la decisión con respecto al contexto, y es súper Sí, complicado, correcto. ¿verdad? Sí. Entonces yo por eso les digo, yo prefiero que entiendan bien las bases y que se lleven eso a estarnos metiendo en cosas súper profundas que al final más bien tal vez les cause más confusión, y como les digo, en la vida real es completamente otra cosa. Sí, sí, solamente como dice usted, en campos muy especializados es que uno tal vez pueda necesitar algo de esto. Exactamente. Pero Entonces, más mejor. bien yo creo que este curso abarca un montón de cosas, ¿verdad? Que salen, digamos, del contexto del colegio. Bueno, Sí. solamente en bachillerato internacional sí se ve un poquito de ANOVA, Uh-huh. pero sí es como un mundo súper interesante. Sí, 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 exacto. Ok. Entonces, pues ahí les quedan las bases, pero vamos a salir con lo principal para que tengan eso bien claro, porque si no, sí, estas clases no me alcanzan. Sacamos una maestría entonces. Sí, sí, Qué ganas, exactamente. qué ganas. Bueno, entonces, esta es la conclusión de esto. Ahora sí, vean todo lo que duramos sacando estos dos valores, ¿verdad? Un gran rato. Ahora sí, vamos a agarrar este mismo problema y lo vamos a hacer con Excel. Entonces, vamos a tomar los datos. Vamos a irnos a datos, análisis de datos, y se van aquí a análisis de varianzas de un factor, que es lo que estamos haciendo. Le dan a aceptar y bueno, rango de entrada. Vamos a tomar estos que yo tomé. Vamos a dejarle que está agrupado por columnas, eso está bien. El alfa 0.05, que es el que estamos utilizando. Rango de salida, vamos a darle que nos lo tire aquí mismo. Y que tiene la etiqueta, ¿verdad? También. Exacto. Y rótulos en la primera fila. Gracias. Y entonces le damos a aceptar. Y vean qué mágico. Es que es una belleza. Es que todo lo que acabamos de hacer, Ajá. Sí. aquí está. Ya. Sí, para el análisis Bueno, de regresión también es una belleza el Excel. entonces vean, aquí está el F, ¿verdad? Que calculamos, vean lo que efectivamente es esto. Y tenemos el valor crítico para F, que pues efectivamente es este.
Entonces, por eso les digo, perfecto, entender esto, entender qué está pasando, saber el trasfondo, pero ya ahí, ya todo esto está programado. Entonces, lo Profesora, importante, pues, es entenderlo. ¿Sí? disculpe, bueno, una pregunta. Para efectos de la tarea comprensiva, este tipo de problema, es mejor trabajarlo, porque, o sea, con esa fórmula realmente sería nada más prácticamente que interpretar los datos, ¿verdad? Y con lo que acaba de hacer. Y de la primera, o hay que realizarlo, sí, paso por paso, aunque sea en Excel, en la primera, de la segunda primera forma. No, para esta parte seguramente yo les evalúo con esto, ¿verdad? Porque realmente es como un poco absurdo, ¿verdad? Tal vez por ahí les saque ahí preguntillas teóricas o así, tal vez más que todo en la actividad, ¿verdad? Pero realmente prefiero que lo que sepan es entenderlo, ¿verdad? Porque en la vida real, como les digo, uno no tiene 5 o 6 datitos, jamás. O sea, uno va a tener cientos de datos, entonces, de mentira que uno va a hacer eso de esa forma. Entonces, no hay problema, yo con esto estoy bien, solo que ahí para que entendieran tal vez un poco lo que decía el libro, que como iniciamos me dijeron que no entendía mucho y yo me lo imaginaba, quise hacerlo de esta forma. Ah, ok, de acuerdo, muchísimas gracias. Sí, con gusto. Ya menos de que les especifique como calcúleme tal dato, ¿verdad? Obviamente sí les tocaría entender como esto, ¿verdad? Pero como que les pregunte, qué sé yo, la varianza intertratamiento o intratratamientos, ¿verdad? Pero ya esto pues es un poco más sencillo, ¿verdad? Pero sí, para venir a parar a hacer esto, y la realidad es que para eso está Excel y para eso está un montón de programas más. Y bueno, la conclusión es la misma, ¿verdad? Ya uno ya aquí llega y simplemente llega a lo mismo. Pues obviamente vamos a tener que como el valor observado es mayor al valor crítico, entonces pues se rechaza. Y listo. Bueno, ¿estamos entonces claros con esta parte? Sí, por supuesto. Sí. Perfecto. Y vamos aquí. Luego, pruebas de la igualdad de varias varianzas. Aunque la razón F que se obtiene con el procedimiento del análisis de varianza no es sensible a las desviaciones de la suposición de que las varianzas son iguales para las poblaciones normales cuando las muestras son de igual tamaño, debe tenerse precaución y efectuar una prueba preliminar sobre la homogeneidad de las varianzas. En el caso de muestras de tamaños distintos, es aconsejable realizar una prueba como esta. Si existe duda razonable acerca de la homogeneidad de las varianzas de la población, entonces se va a suponer que la hipótesis nula, ¿verdad?, es que las varianzas son iguales y la alternativa, por ende, va a ser que pues no todas son iguales. Entonces esto pues es una prueba para la igualdad de varias varianzas, ¿verdad? Y para eso vamos a estudiar la prueba específica de Bartlett. Esta se basa en un estadístico cuya distribución muestral proporciona valores críticos exactos cuando los tamaños de las muestras son iguales. Entonces, dichos valores críticos para tamaños de las muestras iguales también se pueden utilizar para obtener aproximaciones muy exactas de los valores críticos para tamaños muestrales distintos. Entonces, vamos a tener aquí los pasos. En primer lugar, vamos a calcular las varianzas muestrales, que ustedes ya conocen, ¿verdad? A partir de las muestras, pues, de los respectivos tamaños n sub 1 hasta n sub k. Y tomando en cuenta que si yo sumo todos los tamaños de cada una de las muestras, vamos a tener a n mayúscula. El paso 2 es calcular la estimación agrupada, que va a estar dada por esta formulita. Bueno, 1 sobre n menos k, por la sumatoria de los n sub i menos 1 hasta, bueno, multiplicado por los s sub i al cuadrado, eso para un i desde 1 hasta el valor k. Paso 3, calcular el valor de una variable aleatoria b que tiene una distribución de Bartlett, que bueno, en este caso este sería nuestro valor estadístico, ¿verdad? Tiene pues esta forma, que básicamente es la productoria.
a la n menos k sobre la estimación agrupada. Y ya aquí vamos a tener dos opciones. La primera opción es que si las muestras eran de igual tamaño, vamos a rechazar la hipótesis nula a un nivel de significancia alfa si el B calculado es menor al estadístico. Pero este sería con alfa, punto y coma, y el n porque todas son iguales, ¿verdad? Este sería nuestro valor crítico, que deja un área de tamaño alfa en el extremo izquierdo de la distribución de Bartlett. Por si acaso, esto está en la tabla A.10 del libro. Vienen ahí los valores. Y más bien, si el tamaño de las muestras son distintos, en este caso se va a rechazar el H sub 0 a un nivel de significancia alfa si el B es menor que, y bueno, en este caso se calcula de esta forma, donde aquí tenemos una aproximación para hacer el calculito, ¿verdad? Esto es tomando en cuenta también un poco los anteriores, ¿verdad? Porque ya aquí son pues varios. Y básicamente esa es la de Bartlett. Entonces vamos a hacer este cuarto ejercicio. Ok, dice que es el 13.8 de la página 520. Entonces, para el conjunto de los datos del ejercicio 13.7, use la prueba de Bartlett para probar si las varianzas son iguales. Utilice alfa igual a 0.5. Entonces, aquí tenemos los datos que corresponden a tratamientos. Creo que por aquí lo escribí. Aquí nada más les copié el 13.7 para contextualizar. Dice, se ha demostrado que el fertilizante fosfato amoniacal de magnesio, que bueno, así se simboliza, ¿verdad? Es un proveedor eficaz de los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Los compuestos que suministra son muy solubles en agua, lo cual permite su aplicación directa sobre la superficie del suelo o que se mezcle con el sustrato decreciente durante el proceso de encapsulamiento. Se efectuó un estudio denominado, bueno, el efecto de este elemento, ¿verdad? En la Universidad George Mason para determinar el nivel óptimo posible de la fertilización con base en la mejoría de la respuesta de crecimiento vertical del crisantemo. Se dividieron 40 semillas de crisantemo en 4 grupos de 10 plantas cada una. Se sembró cada una en una maceta similar que contenía un medio uniforme de crecimiento. Se agregó a cada grupo de plantas una concentración cada vez mayor del compuesto medido en gramos por bushel. Los 4 grupos de plantas se cultivaron durante 4 semanas en condiciones uniformes en un invernadero. Entonces, pues estos datos que nos están dando son con respecto a este estudio. Entonces, ahora sí, ya habiendo contextualizado un poquito, vamos a ver aquí los diferentes tratamientos y con sus respectivos 10 semillitas. Y bueno, eso lo tenemos también por acá. Bueno, vamos a ver, es este. Ok, ahí yo ya copié, obviamente, la tablita, ¿verdad? Y la tiré, pues así, que se ve más ordenada. Entonces, según lo que me decían, ¿quién era el alfa? $0.05 era, ¿no? Sí. Correcto. ¿Quién sería aquí el N? ¿Cuántas semillas se usaron? 40. Ajá, pero ese sería más bien el total, El ¿verdad? N mayúsculo, en grupos de 10. Ajá, grupos de 10. Son 10, el N menos 1, pongámoslo ahí. ¿Y el K? 1. No. No, son 4. El K siempre corresponde a la cantidad como de tratamientos, ¿verdad? En este caso. Esos son factores, o categorías. ¿Verdad? Sí, okay. Sí, las categorías, exacto. Y entonces, vamos a ir a calcular sus
respectivas varianzas muestrales, ¿verdad? Eso, pues aquí no hay que complicarse, Excel todo lo hace. Entonces es la varianza punto y es la muestral. Entonces es esta. Y para estos valores de acá, tenemos esta. Vamos con la que sigue, varianza.s. Estos es igual a la varianza.s muestral de estos. Y okay. Ya tenemos las varianzas. Ahora sí, tenemos que ir a calcular la estimación agrupada, ¿verdad? Que yo la coloqué por aquí. Entonces, para la estimación agrupada puse aquí pues la formulita para acordarnos bien. Entonces, tal vez aquí cabe resaltar que esta es como la general, pero en este caso, como el n sub i menos 1 es igual para todos, que es el 9, yo lo puedo sacar. Entonces, vean que me quedaría 9 por el n menos k, que sería 36. Entonces, vamos a ver, esto va a ser igual a el 9 entre el, dije, n menos el k. Y ahora sí, multiplicado por las respectivas varianzas, ¿verdad? Que acabamos de encontrar, la sumatoria. Entonces, esta y esta y eso me da el valor de 17.79. Y ahora sí, sigue el estadístico de Bartlett, ¿verdad? Que ese lo vamos a sacar de acá. Tal vez de nuevo voy a agrandar. Y bueno, aquí ya lo marqué en realidad. Pero vean que en este caso hay que irse a la tabla respectiva, tomando en cuenta este valor que está acá, porque no es el único que viene, ¿verdad? Luego tenemos número de poblaciones, que es el K, que en este caso es 4, y tenemos el N que estamos utilizando, que es 10. Entonces, pues, obtenemos este datito de acá. Entonces, esto va a ser 0.7970. Y está. Y ahora sí, como las muestras son del mismo tamaño, el valor crítico es, y recuerden que de aquí difiere la formulita, ¿verdad? Por aquello. Como estamos en muestras del mismo tamaño, todas son 10 semillitas, entonces vamos a estar usando esa en lugar de esta. Así que aquí vamos a tener el B sub K, que el K dijimos que es 4. Luego el alfa 0.05, punto y coma el N, que es 10. Y entonces esto va a ser igual a, mira, ay, qué chapa. Perdón, esta era esta, ¿verdad? La tabla. Ya estaba adelantando. Sí, es 17. Ajá. No, este ni lo hemos calculado. Vean que dejé botado el estadístico. Okay. Ah, sí es cierto, que es que no se ve directamente en la tabla. Sí. Hay que trabajarlo. Ay, qué complicado. Entonces, vean que para eso habíamos sacado el estimador agrupado. Entonces, ahora sí, esto, y la formulita nada más seguirla, ¿verdad? Va a ser igual a, vamos a tener que multiplicar a todas las varianzas. Entonces, vamos a multiplicar esta por esta, por esta y esta. Y luego todo eso elevado a 1/4
Ay, no. Y luego entre el estimador. Es que creo que le faltó el paréntesis del principio. Sí, gracias. Para la potencia. Ahora sí. Y yo creo que aquí vamos a ponerle también por aquello. Le voy a poner mejor 0.25. No complicarme. Y vamos a ver cuánto da eso. Sin ese montón de decimales. Le estoy poniendo. Es que la imagencita de la fórmula está como tapando la celda. ¿Verdad? Ahora sí. Sí, pero ya ahora sí. Ahí quedó. Listo, entonces nos dio 0.9345. Ahora sí, este es el estadístico y ya habíamos visto en la tabla el valor crítico. Lo que se ve en la tabla siempre es el valor crítico, ¿verdad? Solo que yo me estaba adelantando. Y ahora sí, ya podamos concluir porque ya vamos a ir a comparar. Entonces, si yo tengo que el B sub K, bueno, el valor crítico como tal en este caso nos dio que es menor, ¿verdad? Porque es 0.79. Entonces vamos a ponerlos aquí para acordarnos. 0.7970. Es menor que el que nos dio. Entonces, ¿quedamos en la región crítica o quedamos dentro? Bueno, más bien en la región de rechazar o de aceptar. Bueno, de rechazar o no rechazar, perdón. En la de rechazo. No. ¿O no? Porque es 0,79 y es 0, es que estoy confundida. Este estadístico que acabamos de sacar de 0,9345 es como el de prueba. Este es el que obtuvimos nosotros. Ajá. Y el 0,79 es el crítico. Ah, sí. Es el de la tabla. Sí. Y además puse esto al revés. Ahora sí. Sí, digamos que aquí están, ya sé, los voy a voltear para que no nos pase eso. Este es el 0.9345 y esto es mayor. Ahora sí. Sí, entonces cae en zona de rechazo. O estoy enredadísima. Vamos a ver, porque ya según yo es en no rechazo. Porque no, sí, es el valor, sí, este es el valor es de cola crítico. derecha, ¿verdad? Sí. Okay. Es de cola, no, izquierda, yo creo. Es de cola izquierda. Sí. Es que todos son, bueno, los que sí, son diferentes, sí. Ya, con razón. Entonces, en el extremo izquierdo. Entonces, si el B es menor al BK, bueno, alfa N, en este caso, no sé, bueno, se rechaza. Y a nosotros nos pasó lo contrario. Exacto. Entonces no rechazo. Exactamente. Sí, aquí hay que tener cuidado. Arriba está el dibujito, ¿verdad? De la tablita. Es que yo creo que lo corté. Vamos a ver esto. ¿En qué página estará del libro? Aquí está. No. Ahí está. Vamos a ver si no sale. No sale. Ay, qué terrible. Es que yo me guío con el dibujo. Sí, el dibujito ayuda. Sí. Bueno, ahí marquen bien. Sí, tal vez pongamos una anotación, ¿verdad? Esto lo podemos cortar. Esto es al revés de todas las otras, dice. Sí, esto es el contrario. Vamos a ver. Pongamos eso ahí, que en el extremo izquierdo. Sí, de cola izquierda. Para que se acuerden de ese detalle, para que no se equivoquen. Vamos por aquí. Ahí como ojo. Ponerles aquí, ojo. Sí. Ok, les queda. Y entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, es decir,
Vamos a asumir las varianzas son iguales. iguales, correcto. Y listo. Entonces ahí queda este cuarto ejercicio. Vamos a darle a guardar para ahora yo pasárselos a ustedes. Y bueno, aquí igual sí les especifiqué que la comparación múltiple, que es lo que vamos a dejar ahí como de cultura general para la parte de evaluativa, ¿verdad? Yo prefiero que quede así. El análisis de varianzas es un procedimiento poderoso para probar la homogeneidad de conjuntos de medias. No obstante, si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa que se planteó, que no todas son iguales, uno ya ahí queda como en la deriva de que no se sabe cuáles de las medias de población son iguales y cuáles son diferentes, ¿verdad? Que es lo que la compañera decía. Entonces va a ser de interés de varias comparaciones por pares. Y es que ese es el detalle. O sea, esto, si uno lo hace ahí con dos muestritas, está bien, ¿verdad? Uno va y ve un datito y otro datito, que la diferencia sea 0. Y bueno, entonces la hipótesis alternativa es que no sea 0 esa diferencia, ¿verdad? Y la prueba se desarrolla ya sea con F o bien T, o si no, también se puede con el método de los intervalos de confianza. Pero este es el detalle, ¿verdad? O sea, esto, ir a analizar cada una de esas, hacer o ver esto a pie, por decirlo así, que es como el libro lo trabaja un poquito, vamos a ver en qué página creo que era, ya se complica un poco, porque son un montón de calculitos los que hay que ir a hacer. Entonces pone un poco engorroso, por decirlo así. Pero bueno, aquí queda en el libro, ¿verdad? Le pueden pegar una revisadita, que por cierto ellos lo usan con este otro programa, ¿verdad? Con SQL, creo que es. Ese también es otro detalle, que por eso no lo quiero abarcar mucho. Vean que está la prueba de Tukey, también está la prueba de Duncan, y está la prueba de Dunit. Pero ya son como pruebitas específicas, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a quedar hasta aquí. Entonces, eso sería, y yo creo que sí, ahí ya queda. Ahí están los ejercicios de autoevaluación. Bueno, estos de aquí entonces ya saben que van como cultura general, por si acaso ahora les mando un correíto a todos. Y listo. Ya posiblemente en el proyecto, sí voy a ponerles a ver ahí unos videitos, pero están muy bien explicados, entonces ahí no hay ningún problema si ya abarcamos algo más, pero al menos aquí, para la tarea comprensiva, sí vamos a trabajar solo con esta primera parte, bueno, con todo lo que vimos hoy. Entonces, y ya por mi parte eso es lo que traía, no sé si tienen alguna duda. Este archivito, como les digo ahorita se lo subo para que lo tengan ahí a la mano. ¿Estamos todos claros? Por mi parte, sí. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Me quedó bastante claro. Bueno, qué dicha, porque sí, el libro, tal vez ahí venía un poco uno traumado con el libro. Sí, es que se ve muchos cálculos En así realidad, medios locos. En realidad llegué a la NOVA y paré. Dijo, mejor me voy a la tutoría a ver qué aprendo. Sí, sí. Exacto, voy a ser sincero. Sí, no, pero van a ver que con los videitos que les paso les termina todavía de quedar aún más claro, pero sí, obviamente es mejor verlo con Excel, porque si no es complicarse la vida con algo que uno ni siquiera va a hacer. Es importante siempre entender el trasfondo, pero ya uno en la práctica pues no hace ese montón de cosas. Ya alguien se complicó, ya lo programó y ya uno con entenderlo y poder aplicarlo es lo importante.
Sí, más que toda la interpretación, ¿verdad? Porque para eso están los programas especializados, aunque el Excel no sea un programa así de solo estadística, pues nos ayuda cualquier cantidad para agilizar los cálculos. Sí, exactamente. Y es muy amigable, entonces súper bien. Y incluso ya eso se puede ver a nivel de colegio, ¿verdad? Tal vez, pues, con nuestro programa no se ve, pero como lo mencionaban ahí, ya en bachillerato internacional sí abordan un poquito eso. Entonces es importante, pues, saber hacerlo en Excel o en R o en lo que sea, pero para ellos es más fácil, pues, Excel, y uno como profesor que normalmente no está acostumbrado a programas, pues, estadísticos o especializados. Sí, el Excel todo el mundo, ¿verdad? Es accesible hasta en línea. Solo que digamos que hay que descargar unos complementos para pues, poder usar el análisis de datos. Datos. Entonces, pero uno puede poner en YouTube un video, ¿cómo hago esto? Y ellos le dan paso a paso cómo activar ese complemento. Sí, correcto. Eso, ahora que me acuerda, era importante mencionarlo. Más bien, gracias. Entonces ahí cualquier cosa también me preguntan, o incluso puede ser que el video que yo ponga me parece que lo tiene. Entonces, si no hay, pues nada más, como dice la compañera, busca en YouTube cómo activar ese complemento y ahí hay como 2 minutitos y listo. Es muy fácil. Bueno, entonces en eso quedamos. Ya saben, ahí cualquier duda por el correo y nos vemos para la próxima tutoría. Entonces, pasen bonito fin de semana. Gracias, muchísimas gracias, profesora. Excelente todo, gracias. Con gusto. Luego. Hasta luego. Muchas gracias. Con gusto, hasta luego.